Comienza ahora sí oficialmente Ya Somos Grandes, esperamos la llegada de Osvaldo Bazán, que se cambia de equipo y viene para jugar un ratito con nosotros. Te lo decía yo recién, invitados de hoy, Ignacio Previliano, director del Fernández. Gracias, doctor, por estar aquí, siempre es importante tenerlo. Y Luis Juez también nos acompaña esta noche. Luis, gracias por estar aquí en el estudio. Vamos a estar conversando de todo esto. Santi, lo primero, lo que decíamos recién, en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, llámenle como quieran, hay un lío terrible, están todos enojados con María Eugenia Vidal, están también ahora viendo la posibilidad de recolocar a Patricia Bullrich. El rompecabezas, ayer hubo una foto muy importante, pero esa foto me parece que no era del todo verídica con lo que está pasando. Además le faltaban figuras, no estuvo Bullrich, que es la presidenta del PRO. ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no estuvo María Eugenia Vidal? Tampoco estuvo Carrió. Bueno, la oposición intenta rearmarse, te vamos a contar los secretos. Ahí está la foto, mirá. Esta foto, en un salón de Palermo, en un salón de fiestas que se llama el Salón de los Milagros. Fue un poquito forzada la foto. Real, ¿eh? Fue un poquito forzada la foto, pero bueno, es cierto que la oposición va a ir unida frente al kirchnerismo. Te vamos a contar hoy los secretos de esa alianza, quiénes son los candidatos, quiénes están enojados con quién y por qué todavía falta la última palabra y el último diálogo entre Mauricio Macri y Larreta. Y Lucía Salinas, una vez más, buenas noches, Lu. Vos anticipaste hace 3 semanas esta polémica enorme que hay, este pedido desesperado de un montón de padres que tienen niños con alguna dificultad de salud y que solamente pueden ser vacunados con Pfizer. Sí, lo habíamos comentado acá en Ya Somos Grandes. Vacuname, chicos en riesgo, es el sitio a través del cual los padres se están organizando. ¿Por qué? Porque son padres que necesitan que sus hijos reciban la única vacuna que, entre otras, que no está llegando a la Argentina, pero que sí está aceptada para menores de 18 años, que Pfizer. Pero además, Diego, la polémica sobre cuántas vacunas vienen, cuántas no. La justicia, único país, Argentina, donde se supervisa la llegada de AstraZeneca. La justicia preguntó cuántas dosis llegaron, cómo se están distribuyendo. La mayor vacuna, el mayor contrato, pero solo llegó el 26% de lo ya pagado. Muy bien, en un ratito vamos a estar conversando todo esto. Además, como te decía el doctor Previliano y también Luis Juez en el piso acá. Y en un ratito hablamos con Nelson Castro, también un lujazo para ayudarnos a analizar este escenario. Mínimamente, algunas cosas que estamos pensando esta semana en el editorial de hoy. Alberto y Cafiero, los cancheros de la pandemia. ¿Por qué lo llamo de esta manera? Porque realmente me cuesta entender a esta altura del partido ese tono que manejan tanto el presidente de la Nación como el jefe de gabinete de ministros. Insisto, entre enojados y cancheros, como si no fueran los responsables de administrar la pandemia. ¿Con quién están enojados? ¿Con quién está enojado Alberto Fernández, que ayer estaba a los gritos? ¿Por qué cancherea el jefe de gabinete? ¿Por qué sigue utilizando la chicana, la ironía, tratando siempre de culpar a la oposición o culpar a los medios de comunicación por las vacunas que hay o no hay en la Argentina? Fíjense la manera en la que Alberto Fernández ayer hablaba de la segunda dosis y ahora te explico algo. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas, y cuando el envenenador consigue la vacuna le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. Varias cosas con respecto a esto. Primero, cuando Alberto Fernández dice nos acusan de envenenadores, se refiere a una sola persona, se refiere a Lilita Carrió. La declaración esa no existe, no está en ningún lado. Y Lilita Carrió siempre que explicó dijo que ella se refería a que Rusia envenenaba opositores, cosa que es estrictamente cierta. Sí, efectivamente. La Rusia de Vladimir Putin, que tanto admira el gobierno argentino, que tanto celebra el gobierno argentino, envenena opositores. Y a esta altura, cuando uno ve que el gobierno argentino defiende a Rusia, defiende a China, defiende a Venezuela, defiende a Irán, defiende a Cuba, defiende a Nicaragua, uno empieza a pensar que no es que al gobierno argentino le gusta Rusia a pesar de que envenena opositores. Pareciera que le gusta casi que porque lo hace. Porque realmente es inexplicable. Primer punto. Pero supongamos que Carrió dijo lo que el presidente sostiene. Es una palabra de una persona, de una sola dirigente de la oposición. Y el resto de los 40 millones de argentinos, otra vez Alberto Fernández utiliza este argumento ya remanido, ya gastado, ya viejo y que ya nadie se cree, de querer hacerle creer a la gente que lo que dijo una persona es la crítica generalizada de la gente que no está de acuerdo con cómo maneja la pandemia. No es cierto, nadie le está diciendo que envenenó a nadie, ni nadie le está pidiendo dosis de veneno. Lo que le está pidiendo a la gente, lo que le está pidiendo a la sociedad es que cumpla con sus obligaciones. Nadie le está pidiendo nada que no corresponda. Se le está pidiendo a un presidente que cumpla sus obligaciones. Por eso es extraño escuchar al presidente de la Nación así enojado, de alguna manera pretendiendo que se lo trate como un héroe, por comprar vacunas. A ver, vacunas, ¿compraron todos los países del mundo?
Alberto Fernández habla como si Argentina fuera el único país que tiene pandemia y el único país que tiene vacunas. En todo el mundo hay pandemia y en todo el mundo hay vacunas. Y es más, en la comparación con otros países nos va bastante mal, ¿eh? Entonces digo, ¿por qué el presidente habla como si estuviéramos ganando el partido por goleada cuando en realidad nos está yendo muy mal? Según cualquier índice que elijas para medir el manejo de la pandemia en la Argentina. El gobierno es el responsable de manejar la pandemia. El gobierno es el responsable de comprar las vacunas. El gobierno es el responsable de que lleguen en tiempo y forma las segundas dosis para 6 millones de argentinos que están angustiados porque no saben cuándo le va a llegar. Y ayer la otra frase, la del jefe de gabinete, que también está más preocupado por criticar, por chicanear, por hacerse el gracioso, que por resolver este problema. Fíjate cómo se refería a la angustia por la falta de segunda dosis de Sputnik. Lo que existe hoy son 6 millones de personas que hasta aquí han recibido la Sputnik, pero solamente hay 330.000 personas que han cumplido los 90 días de esos 6 millones de personas que hablan. Y naturalmente que son vacunas que están llegando. ¿Solo 330.000 personas? ¿Solo 330.000 personas? A veces se olvidan que están hablando de gente que está esperando la vacuna. Un datito muy chiquito que se analiza incluso en puertas para adentro de la Casa Rosada. 330.000 personas hoy. Digamos, en los próximos ya con la días, vacuna vencida, ¿entienden? Con la primera dosis vencida. En los próximos días se empieza a acumular esa cifra. Por eso el gobierno entra en una especie de nervio de cuándo llegan las vacunas. En principio dicen que llega la semana que viene la segunda dosis, una parte, pero veremos si esto se... ¿Les parece que está el contexto para que Ignacio Copani se haga el gracioso y haga una canción? Para que el presidente esté enojadísimo como si fuera culpa de otro que no hay segundas dosis en la Argentina. O para que Cafiero diga, no, solamente 330.000 personas son las que las van a pasar como el traste esperando la segunda dosis. Ahora se anuncia con bombos y platillos la llegada de segundas dosis la semana que viene. Ojalá lleguen rápido y ojalá lleguen un montón. Porque entre las cosas que no se informan en la Argentina es justamente la cantidad de dosis. Van aviones a buscar, pero nunca sabemos cuántas van a recibir porque nadie nos avisa, nadie nos dice nada. Ojalá lleguen un montón de vacunas. Es lo que estamos necesitando. Es un montón de gente la que está con una angustia genuina porque está esperando la segunda dosis y es el gobierno, este y todos los gobiernos del mundo, los responsables en conseguir en tiempo y en forma la vacuna. No pidan que se los trate como héroes cuando están haciendo lo que tienen que hacer y lo están haciendo mucho peor que sus países vecinos y que sus colegas, sus otros presidentes, sus otros jefes de gabinete y sus otros ministros que están aquí cerquita. Ni siquiera me voy a Europa, a Estados Unidos, me refiero a Uruguay, me refiero a Chile, me refiero a otros países de la región también. No hay otros culpables ni otros responsables que los que están manejando la gestión de la pandemia y son los gobiernos. Háganse cargo de lo que les corresponde. Y una más, y ya hablamos de la oposición también. Fíjense este video vinculado a Alberto Samid, uno de los personajes de los últimos 15 días. Primero por un comentario antisemita muy desagradable, después por haber roto su prisión domiciliaria para ir a comer a una parrilla, que encima después dijo, no, yo estaba trabajando, le vendo carne a la parrilla, y lo de la parrilla salían así, cero, no tenemos nada que ver con este señor. Fíjense lo que pasaba en el hospital y lo que grabó un ciudadano. Es absolutamente sintomático de lo que está viviendo la Argentina. Bueno, estoy acá en la Trinidad de Ramos. Mi hijo se rompió la cabeza y le sacan el lugar. ¿Todo por qué? Estaba dentro de un consultorio y lo dejan acá, en una sala de espera. Hace 4 horas que estamos acá. ¿Todo por qué? Porque acá, en el consultorio número 6, está Samir. Ahí tenés. Si tenés guita, tenés una habitación. Y si no, la tenés que sufrir acá, en el pasillo. Y esto que está diciendo este hombre es absolutamente cierto. ¿Y sabés qué? No tiene que ver solamente con Samid. La gente se empieza a dar cuenta que acá si tenés poder o si tenés guita, tenés impunidad. Tenés privilegios con respecto a los demás. ¿Y por qué? ¿Por qué Alberto Samid es atendido antes que el nene ese? ¿Por qué Alberto Samid puede romper la prisión domiciliaria y si una vecina, si una señora que estaba comiendo ahí no se daba cuenta, nada pasaba? ¿Por qué los funcionarios públicos nos enteramos esta semana que no tienen que hacer cuarentena? Acá estamos todos preocupados porque no llegue la variante Delta o por controlar la variante Delta, pero si Massa se va de gira política a Estados Unidos, puede llegar inmediatamente en un acto con Axel Kicillof. Y la respuesta es no, nosotros no hacemos cuarentena. ¿Otra vez privilegio para la dirigencia? ¿Otra vez privilegio para la clase política? ¿Otra vez privilegio para todo el mundo? Los mismos privilegios, por ejemplo, que tuvo Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once, que le reducen la pena por estudiar ukelele, por estudiar cómo reparar refrigeradores, por estudiar cómo usar un celular.
Le reducen la pena, otra vez los privilegios. Esos cursos en las cárceles están pensados para darle una oportunidad laboral a los presos que caen en la cárcel y cuando salen no tienen de qué trabajar. No están pensados para beneficiar a los funcionarios como Schiavi, como Vudú, como el socio de Vudú. Fíjense, estos son los cursos. Simplemente son algunos, los más insólitos. Ya lo viste, mi propia huerta, clases de ukelele en casa, introducción a la peluquería, creación de videojuegos. Estos son los privilegios que tienen hartos a todo el mundo. Estos son los privilegios que la gente dice, no queremos ver más. Ya nos dimos cuenta que ustedes, los dirigentes políticos, aparentemente son mejores que nosotros. No es así. No es así, no puede ser así. Y en este contexto donde la gente está preocupada, donde la gente está angustiada, es todo mucho más delicado. Lo último que digo, y empezamos a debatir todos estos temas con nuestros invitados. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Qué le pasa a la oposición? ¿No se pueden poner de acuerdo? Ahora quiero escuchar a Luis Juez a ver qué opina. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo? ¿Tan difícil es entender que tiene que jugar cada uno en el puesto que mejor mida? Están todos viendo, no, yo prefiero ir a capital, yo prefiero ir a provincia, yo tengo aspiraciones personales. Las aspiraciones personales, muchachos, afuera, ¿eh? Porque esta elección es una elección legislativa de medio término y después vienen en el 2023 elecciones presidenciales. Ahora, si la oposición no se arma de una manera mínimamente digna para pelear en estas elecciones de este año, no hay ninguna posibilidad de que haya un candidato a presidente de la oposición. Y eso pareciera que algunos dirigentes importantes de Cambiemos no terminan de entenderlo. Yo, por ejemplo, no entiendo esta negativa de María Eugenia Vidal de ir a la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil de entender, tendrá sus razones, las explicará cuando a ella le parezca. Esto ha generado un enojo enorme en Cambiemos con María Eugenia Vidal. Ahora, en las últimas horas, se conoció también el enojo de Patricia Bullrich, porque dice, ¿cómo que esto es una pelea de egos? Esto no es ninguna pelea de egos. Cada uno se supone que tiene que ir para adelante en el lugar donde mejor juega. Es realmente vergonzoso lo que está pasando en la oposición. Es vergonzoso que no puedan ponerse de acuerdo y que cada uno entienda cuál es el rol que le toca y cuál es el rol que tiene que jugar en la elección. No puede ser que... Me cuesta creer que haya una persona que en este momento de crisis profunda de la Argentina esté pensando más en su aspiración personal. No, porque yo quiero ir de candidato acá porque después quiero ser gobernador. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Estén a la altura de la sociedad, estén a la altura de la gente. Estén a la altura de los reclamos de la gente que se está dando cuenta, para aquellos que no coinciden con este gobierno, que se necesita un cambio, que se necesita una oposición unida. El peronismo tiene perfectamente claro que hay que ir unido a las elecciones, la oposición aparentemente también. Ahora, ¿qué pasa en Juntos por el Cambio? Santiago, ¿qué pasa en Juntos por el Cambio? Y ya le pregunto a Luis Juez. Vos decías recién, Diego, que el oficialismo tiene claro, el oficialismo tiene claro que elige Cristina, que ella va a ser la lista en la provincia de Buenos Aires, que va a elegir el candidato. En la oposición pasa todo lo contrario, no hay acuerdo. Está el radicalismo con la candidatura en provincia de Buenos Aires de Facundo Manes, que es un outsider, un hombre que es conocido en determinados sectores y por ahí no tan conocido en otros, pero va a ser candidato. Y todos pensaban que iba a ser Vidal la candidata hasta hace algún tiempo. Vidal no quiere ir a la provincia de Buenos Aires, abandonó la provincia, es decir, no va a ser más candidata. Insólito. Y esto generó mucho debate interno, lo sigue generando. Larreta, que en principio sería su jefe político, además de ser su amigo, no pudo convencerla como le pedía Mauricio Macri. Mauricio Macri habla con Vidal y habla con Larreta y le dice, tenés que ir a la provincia porque sos la que más mide y sos la principal Pero además que en Capital es perder plata, porque en Capital la oposición va a tener una buena performance con cualquier candidato. Poner un candidato competitivo a la altura de María Eugenia Vidal en la ciudad... Bueno, y ahora lo que pasó es que Patricia Bullrich, que hizo toda su carrera en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires y que ya se había postulado de algún modo como candidata a diputada, dice, pero vamos a ir a una interna con Vidal, vamos a seguir peleando. Y hay un rumor, Bullrich no lo confirma, que Bullrich tal vez se baje de esa contienda muy desgastada por este tipo de peleas y muy enojada. Ayer Bullrich no estuvo en la foto con Larreta, con Macri y con la cúpula del radicalismo. Es importante que no haya estado Bullrich porque... Presidenta de PRO. Es la presidenta del partido, está en todas las reuniones, está en todos los debates y sin embargo no estuvo en esa foto. Eso revela que Bullrich está muy enojada. La oposición por ahora tiene 2 candidatas en la ciudad de Buenos Aires, tiene 2 candidatos o 3 en la provincia de Buenos Aires, Santilli, Carrió y Manes. No se ponen de acuerdo, van a ir internas y esto generalmente va a generar un debate y una tensión que está generando en estas horas. Se esperan definiciones mañana, pasado tal vez. Pero por ahora Vidal, que es la que tiene que decidir y es de algún modo la que generó todo este ruido porque ella dio el salto primero de Ciudad de Buenos Aires, luego a provincia, y ahora vuelve a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no se puede por ahora. Puertas para adentro, ni Macri ni Larreta pueden resolverlo.
Luis Juez, bienvenido, buenas noches. Vamos a hablar de todo esto que estábamos planteando. Ya llegó Osvaldo Bazán, por supuesto, de las segundas dosis, del enojo de Alberto, de las canchereadas del jefe de gabinete, de lo que pasa con los niños que no están recibiendo la Pfizer, de un grupo de chicos que se presentó ante organismos internacionales para reclamar su derecho a recibir una educación digna. Ahora, ¿sienten ustedes en Juntos por el Cambio que hay un sector de la sociedad que los votó, que pretende votarlo, que le dicen, muchachos, pónganse las pilas, estén a la altura de las circunstancias y dejen de discutir pavadas entre ustedes? El reclamo es un clamor, no es un reclamo. Hay un clamor donde la gente dice, denme en garantía que ustedes no nos van a dejar el kirchnerismo perpetuo como forma de gobierno. ¿Quién quiere escuchar? Porque si la oposición no se arma bien, gana el kirchnerismo para siempre. Este es un reclamo, esto como diría quien quiera oír que oiga. Esta es la realidad. La gente te dice, ¿están seguros que las peleas de ustedes no me va a garantizar que el kirchnerismo se quede a perpetuidad? Entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero yo he estado estos días, me he juntado con muchos dirigentes, yo no creo que en algún momento va a primar la cordura y claramente... ¿Pero qué es, Luis? ¿Es ego? ¿Es priorizar una candidatura eventualmente a gobernador o eventualmente a miradas presidente? distintas sobre una misma realidad y bueno, en un espacio tan plural como el nuestro, que hoy, después de haber gobernado esta Argentina, el liderazgo tiene varias cabezas, varias miradas, algunas atadas de tal forma, otras pensando más en el futuro. Se hace difícil, Diego, esta es la realidad. Y yo digo, nosotros tenemos que ser muy prácticos, porque nosotros no podemos estar discutiendo estos temas ahora porque a la gente no le interesa. A la gente le interesa el tema de la vacuna, le interesa esa agenda que vos tenés en la mano, esa es la agenda de la gente. No le interesa las vanidades nuestras, las peleas nuestras, nuestros posicionamientos, nuestra... Pero Luis, ¿vos coincidís con Macri que Vidal tiene que ir a la provincia? Yo soy de Córdoba, yo no sé, yo creo que nosotros tenemos que, es como el fútbol, el problema es que cuando vos tenés un técnico no hay problema, el técnico dice, con el tamaño tuyo no podés jugar de 9, andás a jugar de 4. Pero cuando tenés multiplicidad de técnicos se hace más difícil armar un equipo. Y cualquier equipo, siempre el jugador tiene que estar en el lugar que mejor rinda. Esta es una realidad, trasladarlo al fútbol, trasladarlo a la política. En el lugar que vos mejor le rindas al equipo es el lugar donde uno tiene que tratar de jugar. Bueno, pero esto que vos planteas, Luis, perdón, Lucia, esto es una obviedad que cualquier persona que está compitiendo en la elección diría, pero parece que hay gente que piensa distinto, que dice, no, sí, yo rindo mejor acá, pero prefiero jugar acá, como si fuera una decisión casi personal, como si no estuviese en juego un montón de... Sí, Osvaldo. No, yo creo que estamos exagerando un poco el asunto, porque... Parece que estamos fijando demasiado en los nombres. Casi todo desde el principio que empezó el programa. El tema de la elección. La gente es bastante más inteligente de lo que parece. E incluso tiene bastante más claras las cosas, más claras que muchos dirigentes. Digamos, el votante sabe qué cosas tiene que hacer para que no haya ese kirchnerismo eterno que vos decís. Yo creo que... no te digo... Está opinado eso, Osvaldo, porque vamos como 20 años de kirchnerismo en Argentina. Bueno, pero lo que ha pasado en los últimos años me parece que ha corrido con unos cuantos velos. Digo, no digo el mago sin dientes, pero casi cualquiera que ponga la oposición en provincia de Buenos Aires, la gente que tiene la idea de que esto tiene que terminarse, lo va a votar. Digo, yo no veo que haya tanta diferencia entre un nombre y otro, ¿eh? La verdad no sé si un nombre puede arrastrar 4 puntos de votos más que otro, porque me parece, y no estaría mal, que empecemos a votar algunas ideas en vez de algunos nombres. Sí, te tomo lo que decís y justamente sobre esto a mí me jode eso. Me jode que se esté pensando más en lo personal que en lo grupal. Le interrumpí a Lucía. ¿Vos no pensás en lo personal? Digo, ¿vos no querés tener un mejor programa? ¿No querés estar en un lugar mejor de tu trabajo? Sí, digo, no me parece que sea tan malo, ¿eh? Está bueno esto que plantea. Perdóname, Lu, te interrumpí. No, le quería preguntar al juez cuánto tiene que ver el rol de Macri en esto. Quizás Macri no es ese director técnico que hoy necesita la oposición. Y después, concatenado a eso, lo que hace un poco de ruido es que Cambiemos, Juntos por el Cambio, que siempre ha dicho que es diferente al kirchnerismo, hoy pareciera que le da temor ir incluso a una PASO. Claro. Cuando finalmente podría ser el mejor escenario para dirimir diferencias o al mejor candidato. Cómo fueron los últimos años, las decisiones se tomaban y bajaba la orden y el tema se ordenaba. Cuando vos tenés el monopolio de la lapicera, ordenás las cosas de una manera. Cuando eso se rompe por múltiples factores, pero particularmente porque perdiste el poder, claramente ese poder se diluye. Entonces, al diluirse eso se genera. Y yo coincido con Osvaldo, o sea, la verdad que yo le digo a los dirigentes, nosotros no podemos perder tiempo discutiendo esto mientras el país tiene 91.000 muertos. O sea, nosotros no podemos discutir mientras el gobierno le echa la culpa a cualquiera. Y como decía Diego,
tenés un montón de jactanciosos, pretenciosos, un montón de pibes agrandados que te quieren correr por izquierda y la verdad que la Argentina hace agua por todos lados. O sea, digo, no seamos tontos, porque si lo único que pueden hablar de la oposición es porque estamos con esta discusión, y yo soy parte también de una discusión en Córdoba, sí, claro. Y no estoy ajeno y no me hago el tonto y no vengo acá para mirar para el costado porque voy a disputar en mi provincia, pero claramente no es la agenda de la gente tiene otros problemas y nosotros muchas veces le somos funcionales al oficialismo porque al lugar donde vamos, al programa donde nos sentamos, en la silla en la que nos paramos, automáticamente te quedan explicaciones sobre cuestiones que tienen que ver, y digámoslo con toda letra, con vanidades personales, que se van a alinear, se van a acomodar, porque los problemas de la gente pasan por otra agenda, no por la agenda ni de Luis Juárez, de ningún dirigente, que son pretensiones personales. Se van a ordenar, Diego, yo te lo puedo garantizar, de una forma u otra se van a ordenar porque claramente la gente no nos va a permitir a nosotros que nuestras vanidades personales estén por encima de la agenda de los argentinos. Hablemos de eso, hablemos de la agenda de los argentinos y claramente uno de los temas de la semana es el tema de la segunda dosis, que hay mucha gente esperándola, son más de 6 millones de personas, según el jefe de gabinete, solo 330.000 son las que tienen ya la vacuna vencida. Escuchemos a Carla Bisotti y escuchemos acá a un médico, por supuesto, para eso lo hemos convocado, esta idea de que pareciera que no hace falta la segunda dosis, que la segunda dosis se fabrica porque sí, porque da igual si te la dan o no te la dan, míralo. Es una posibilidad que se está evaluando desde el primer momento, no necesariamente por la dificultad en el acceso, sino también para simplificar la vacunación. Canadá lo está haciendo, son varios países de Europa que están intercambiando plataformas. Argentina con Rusia y digamos, AstraZeneca ha sido también impulsora de un estudio que se está terminando entre Gamaleya y AstraZeneca. De buena manera estamos diciendo que eso va a suceder, lo estamos evaluando siempre, no ahora. Y cuando arribemos a ese consenso técnico con la evidencia científica, con la experiencia de otros países y bueno, lo llamamos con las jurisdicciones, iremos definiendo. Este clip es muy elocuente porque si se está evaluando la posibilidad de combinar vacunas es porque evidentemente hace falta una segunda dosis. Vos, Osvaldo, me mandabas el otro día un tuit muy ocurrente, no me acuerdo el usuario, no le quiero robar el tuit, pero era muy ocurrente, decía, primero te dicen que no hace falta la segunda dosis, pero después te dicen que hace falta una tercera dosis, entonces ¿cómo vas a dar la tercera si no das la segunda? Eduardo López, que es un asesor del gobierno, que no es alguien ni identificado con Cambiemos, ni que pueda acusarse de no estar cerca de la gente ni de la idea de querer cuidar la mayor cantidad de argentinos posible, dijo el otro día, le pregunté en la radio, perdón, ¿hay que completar el proceso de vacunación? ¿Hay que dar 2 dosis? Y esto decía, mira. Una dosis ayuda y creo que está bien darla, pero tenemos que completar las 2 dosis lo más rápido posible, por lo menos en los mayores de 60 años. Y le voy a explicar por qué. Hay que dar las 2 dosis, dice Eduardo López. Doctor Previliano, buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre esta disputa insólita sobre la segunda dosis en la Argentina? Me parece que no es una cuestión de disputas. La segunda dosis hay que darla porque el esquema de vacunación, la única vacuna que es de una sola dosis es la de Johnson & Johnson que tiene Janssen. Sí, esta es la única vacuna que está diseñada para tener una sola dosis. El resto de las vacunas necesitan 2 dosis. De las 2 dosis hay un grupo de vacunas en las cuales la segunda dosis actúa como un refuerzo de la primera, que son por ejemplo la de AstraZeneca, la Sinopharm, y otras donde la Sputnik, la segunda dosis es un componente distinto que permite que se generen otro tipo de inmunidad y otro tipo de anticuerpos. Es decir que la segunda dosis es necesaria. Frente a la falta de segunda dosis, digamos, lo que dice la ministra, probablemente... Pero perdón, doctor, esta idea de las dosis no vencen, vos te ponés la primera y olvídate, ya estás bárbaro. A esto es a lo que yo iba, no. Me parece que se malinterpretó lo de el vencimiento. La vacuna tiene vencimiento, tiene una fechita que dice, después de tal fecha, después de que se descongeló la vacuna, se puede usar 5 horas después, si no, se vence. Lo que me parece que quiso decir la ministra, que esto es cierto, es que la vacuna genera los anticuerpos, genera la inmunidad. El tema es que esa inmunidad no se vence porque genera una memoria inmunológica, pero sí el título de anticuerpos se empieza a bajar y por eso hay que dar la segunda dosis que permite, levantarla. Este tema de la segunda dosis y de la combinación de vacunas es un tema, no es solamente de Argentina, es un tema del mundo. En mayo de este año salió publicado en el Lancet un estudio en el cual se combinaba Pfizer con AstraZeneca.
se daba primero la Pfizer y después la AstraZeneca y al revés. El estudio era esto. El objetivo final era ver si había una potenciación de las vacunas y los anticuerpos neutralizantes eran el marcador de que existía esta inmunidad. Y la verdad es que la combinación sirvió, pero es la única que está probada y que está probada en un número chico de pacientes. Todavía todo es muy reducido. Hay otro estudio también pequeño hecho en España que todavía estaba en vías de publicación que muestra más o menos lo mismo, es decir, que se pueden combinar la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer. ¿Por qué? Porque son dos mecanismos de generar inmunidad que son diferentes. La de Pfizer es sintética, es ARN mensajero, y la de AstraZeneca es vectorial. Entonces son dos mecanismos distintos y parece ser que la suma es más que la utilización de las dosis individuales. ¿Y estas 330.000 personas que están esperando que ya tienen la primera dosis vencida, dijo ayer el jefe de gabinete? Bueno, el problema es que no tenemos, digamos, tendríamos que hacer nosotros en la Argentina. Roberto de Bag estuvo muy bien, fue muy claro y yo coincido plenamente con lo que él ha dicho. Nosotros tuvimos la oportunidad y tenemos todavía la oportunidad de hacer nuestros propios ensayos clínicos, agarrar 500 pacientes y asociarles voluntarios, asociar, no sé, lo que digan los expertos. Yo no soy un experto en vacunas, y buscar nuestros propios resultados. Pero bueno, esto desgraciadamente no se ha hecho, no ha surgido un liderazgo en el plano de las vacunas que nos permitan hacer esto. Hay que recordar que todo esto pasa porque no se consiguieron las vacunas que se iban a conseguir. Esto es muy grave porque alguien va a tener que dar la cara con esto. En diciembre nos enteramos, después que habían hecho el viaje, que Bisotti y Nicolini habían ido a Rusia a ver y a confirmar que la fábrica de Gamaleya pudiera ser y que estuviera todo preparado como para poder recibir. Contrataron esa vacuna porque vieron que funcionaba y que iban a poder darla. Resulta que no la pudieron conseguir. Entonces, ¿quién va a dar la cara a decir, sí, esto está pasando, nosotros nos equivocamos, fuimos y contratamos una vacuna porque nos dijeron que la iban a dar y no nos la dieron? Y además, ¿por qué todavía no nos quejamos con Rusia? Bueno, hasta ahora pasa lo contrario, Luis. Hasta ahora, cada vez que hay un conflicto, una polémica con la vacuna, el presidente de la Nación sale primero y después Cafiero y todos los demás a culpar a la oposición por irresponsable, por hacer política con la vacuna, por especular, por querer la Pfizer, como decía Copani. Este es un gobierno de improvisado. Elegí el área que vos quieras, pero en el único lugar donde nosotros no le podemos permitir que improvise, que sobreactúe, que tenga un montón de pibes que opinan sin ningún nivel de conocimiento, es un tema donde se juega la vida y la muerte. Y esto que dice Osvaldo es absolutamente cierto. Es tan improvisado el proceso de vacunación, el de estudio de vacuna, la adquisición de vacuna, los contratos con los laboratorios, que hoy tenemos un verdadero quilombo. ¿Y con Pfizer qué pasó, Luis, para vos? El gobierno no lo puede explicar. Digo, a ver, yo logré que a mi hija Milagro, que tiene parálisis cerebral, le pusieron las 2 dosis, tiene 20 años. Pero con la misma patología hay miles de criaturas que están entre 2 y 18 años, que la única vacuna que puede entrar es la Pfizer, porque está probada que en ese segmento de criaturas es la única que se puede aplicar. Hace 3 semanas, Lucía, vos hiciste un informe sobre esto. Yo la escuché, la vi en este programa y presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados en ese sentido para pedirle a la ministra, no pierda más tiempo, tráigalo aunque sea para ese universo. Y no entre en ninguna discusión ideológica, porque esa gente está desesperada por una cuestión de edad. Es la única vacuna en el mundo probada que para ese segmento de criaturas puede funcionar. Y el gobierno te responde con estupideces, con chicana, como si tener 91.000 muertos no es una tragedia. Digo, en este tema nosotros no nos queremos pelear con el gobierno, queremos ayudarlo. Hace 6 meses que le hemos dicho, díganos qué quieren hacer, qué quieren cambiar del contrato, sugiéranlo, lo hacemos en media hora. En esto no hay oposición ni oficialismo, lo queremos acompañar. Pero los tipos ideologizan de manera berreta todo este tipo de discusión. Entonces con Pfizer no sabemos qué pasó. Bueno, ahí justamente me parece que es importante destacar esto. Vacuname, chicos en riesgo, es el sitio. Vacuname, los chicos le están pidiendo al gobierno que los vacunen. Son niños menores de 18 años que necesitan la vacuna porque tienen determinadas enfermedades que son consideradas de riesgo. Lo habíamos charlado acá, niños que tienen obesidad, niños que son diabéticos, niños que son asmáticos, que tienen cardiopatías.
y la única vacuna que podrían recibir esos niños es justamente la Pfizer, la vacuna que no ingresó a este país porque el gobierno no llegó a un acuerdo con un laboratorio que le estaba ofreciendo a mediados del año pasado 13 millones de vacunas. La oposición ofreció al gobierno modificar la ley que faculta al gobierno para adquirir vacunas. Pero si uno analiza este otro escenario, que es cómo se combinan, por ejemplo, Pfizer, lo decía el doctor recién con AstraZeneca, AstraZeneca es otro problema para la Argentina. El gobierno firmó un contrato por 89 millones de dólares para traer 22 millones de vacunas de AstraZeneca. Tenían que llegar, en julio teníamos que tener las 22.400.000 vacunas. Hasta el momento llegaron 5,9 millones. Al punto que la justicia intervino en el contrato de AstraZeneca. La justicia le dijo a Bisotti, no puede modificar el contrato. ¿Por qué? Porque la justicia teme que el gobierno, en vez de aplicarle una multa a AstraZeneca, que no está cumpliendo con los plazos comprometidos, le otorga una prórroga. La justicia ya le dijo que no. Ahora la justicia le dijo sobre AstraZeneca, avísenos cuántas dosis están llegando, cómo se están distribuyendo. No hay otro país en el que la justicia esté supervisando cómo el gobierno recibe vacunas, qué contrato firma, cuánto invierte y cómo se distribuyen esas vacunas. Y el ministro que firmó esas vacunas, ahora lo escucho, doctor, está en esta, míralo. Ahí lo ves. Y escuchemos también, porque habló la directora de Migraciones y opinó de Ginés González García, representante, por supuesto, de este mismo gobierno. Fíjate lo que decía la directora de Migraciones sobre Ginés González García, que está ahí disfrutando en España. Pienso que no debería haber viajado, pero digo, hay muchos que estamos gestionando todos los días la pandemia, que no nos vacunamos, que nos enfermamos y que está mal. Y yo me canso de decir, no es el momento para viajar. Las dos primeras fotos de Ginés, post ministerio, son estas. Una con Sigman y la segunda en España. Sigman, el dueño del laboratorio. Un impresentable, este tipo ni siquiera tenemos el dato que algún fiscal lo haya llamado para pedirle una explicación. Y este impresentable lo tenés que ver en televisión sentado ahí como si no hubiese sido el responsable de que hoy tengamos 91.000 muertos. Esto pasa en la Argentina. Esa es la agenda de los argentinos. Esas son las cosas que me interpelan la gente en la calle. No me preguntan si fulano o mengano tiene que ser candidato. Estos son los problemas y vos ves que un impresentable que no rindió cuenta por el vacunatorio VIP, que no explicó de ninguna manera cuáles eran los laboratorios de sus amigos, cuáles eran los negocios que estaban haciendo, se nos está cagando risa tomando cerveza y de tapas en España. Este es el país que tenemos. Esta es la dirigencia que tenemos. Entonces, no querramos pensar que somos otra cosa. Este es el país que tenemos, lamentablemente. Esto es lo que la gente no quiere entender. Ese tipo que está sentado ahí con un nivel de inimputabilidad absoluto fue el responsable de haber elaborado un plan de vacunación que a esta altura ha fracasado. Tenemos 91.500 muertos producto de la improvisación. Porque vos podés improvisar con un tipo y llevar a la gestión a un inútil como Cafiero, un pibe lindo, un cari lindo, que puede decir un montón de boludeces y que cree que con eso queda bien. Porque la verdad que la tarea del jefe de gabinete tampoco. Ahora en el área de salud pone un tipo, un irresponsable como este, que se caga de risa de todo lo mal que hizo, porque lo que hizo Ginés lo hizo horrible, y la justicia ni siquiera lo llamó para pedirle una explicación. A mí no me alcanza lo que diga la jefa de Migraciones, no debería haber salido. Loco, porque esos tipos no tienen sanción. Vos recién mencionabas, estos tipos, recién hablábamos de otro impresentable como Samid. Enervan a la gente, Dieguito, la enervan, la ponen loca, la gente se pone loca, no acepta estos privilegios. Y son privilegios de una casta que se creen que son superiores porque creen que como tienen vinculación con el poder, pueden hacer lo que quieran. Mientras tanto tenés 91.500 muertos y el presidente echándole la culpa a cualquiera sin asumir ninguna responsabilidad. Esta es la agenda de los argentinos de la que nosotros no nos tenemos que correr, porque esto es lo que la gente la agobia, lo que decía ella. Los padres a criatura me contactaron y yo dije, claro, no logré que vacunaran a mi hija. Vos tenés una hija con síndrome de... Claro, con parálisis cerebral. Perdón. Y yo si mi hija pudiera hablar, me diría, papi, mis amigos, mis compañeros que tienen menos de 18 años, también tienen derecho a ser vacunada. Pero nadie da bola. Mira, el papá que me llamó me dijo, yo estoy por vender lo que tenga que vender, lo voy a llevar a mi hijo a vacunar a Estados Unidos, pero la verdad no es justo, doctor. Sí, claro que no es justo. Entonces, cuando vos ves que una ministra te ideologiza una vacuna y te corren por izquierda, o cuando vos ves que un presidente tiene una... Yo no sé quién dijo, yo no dije, loco, que la vacuna era un veneno. Estoy esperando la segunda dosis como cualquier ciudadano y esperé la primera como correspondía. Digo, vos no podés ridiculizar por una expresión de algún dirigente y como decís vos, ponernos todo en la misma olla y decir...
porque en definitiva es tu responsabilidad, para eso te votamos, para eso fuiste el presidente, para eso tenés que tomar las decisiones y lo tenés que tomar pensando en el conjunto, no solamente en tu tropa, no solamente con criterio electoral, no solamente echándole la culpa a otro, no viendo cómo sacás provecho. Esto es lo que estamos viviendo, entonces uno no tiene forma. ¿Dónde hacemos? ¿Dónde van esos padres a pedir que sus hijos que van con un amparo, le habilitan el amparo y el Estado no tiene una respuesta? Le escuchan a la ministra y dice, no está caído el contrato con Pfizer. Pero, ¿qué necesita la ministra Bisotti de la oposición? Yo me encargo, ministra, personalmente de gestionar lo que usted necesite de la oposición para que entren esas vacunas, para vacunar a esas criaturas. Pero nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Todo el mundo, la culpa siempre es del otro. Ya nos está escuchando el doctor Nelson Castro. En un segundo vamos a tener su opinión y su análisis también sobre todo esto que estamos conversando, esta emoción y esta pasión que le pone Luis Juez, que por supuesto es súper entendible e importante también para tratar estos temas, porque se está jugando la vida de un montón de gente, un montón de chicos, y a veces la respuesta es ¿sabes, digo, lo que siente un padre? o una canción. Digo, porque ponerlo, la Bisotti debe tener hijos. Alberto tiene hijos. Pero ponete en el lugar del padre, no te pongas en el lugar del funcionario, macrista, kirchnerista, ponete en el lugar del padre. Lo que siente un padre sabiendo que tiene un hijo guardado adentro, no lo saca hace 15 meses como nosotros no la sacamos la milagro nuestra, lo que siente un padre sabiendo que le puede tocar el bicho ese y sabe que ese pibe no tiene las herramientas para pelearle a la muerte. Entonces, es una cuestión humanitaria, viejo, no es una cuestión ideológica partidaria, es una cuestión, ponete en el lugar de ese padre. ¿Es tan difícil poder tener esa empatía? ¿Y por qué crees que en lugar de empatía está, por ejemplo, no sé, la canción de Copani? ¿Por qué los tipos construyen y reconstruyen un relato y lo hacen? ¿Por qué ellos laburan a su padrón? Ellos trabajan su padrón electoral, a su padrón lo atienden y su padrón electoral son los votos que lo van a acompañar y no le cuestionan esta cuestión. No son los tipos, pero cuando vos te pones en la angustia de un padre que tiene que recurrir a un amparo para que le vacune a un hijo, ahí te das cuenta, vos decís, claro, ¿cómo la gente no está enojada? Entonces no hay empatía. La empatía que el presidente creía que era empatía, ponerse en el lugar del otro para recibir ante la vacuna, hasta te lo vendía como un acto de empatía, no como un hecho delictivo. Pero la verdad que lo que está pasando, por eso estas cosas hay que hablar con pasión, Diego. Total. Porque se muere la gente, se mueren los amigos, a mí se me han muerto un montón de amigos. O sea, que tengamos 91.500 muertos no es una boludez, loco, es un tema delicado. Yo quiero pelearme con Fernández por discusiones políticas, no por la vida y la muerte. No me quiero pelear por eso. Mañana va a Córdoba. Me hablaron, nunca me habían dado bola. Hoy me mandaron un WhatsApp para decirme que el presidente quisiera que el diputado tuviera... No voy a estar porque no voy a llegar. Pero te juro que me encantaría irme, aunque sea esta noche en auto, para decirle, ¿qué te pasa, Alberto? ¿Qué te pasa, loco? Yo te conozco hace un montón de años. ¿Qué carajo te pasa? ¿En qué te transformaste? ¿Qué te pasó? ¿Que te has vuelto un animal? ¿Un irracional? ¿Que a todo le buscas pelea? Estamos hablando de un tema. Yo de este tema le pongo mucha pasión. Porque la verdad, cuando te para un padre y te dice, doctor, usted que le dan bola, que va a los canales de televisión, hable por mí, te sentís una basura. Porque decís, bueno, yo le puedo dar visibilidad a un tema, pero la verdad el que tiene que tomar la decisión que entre en esa vacuna para ese grupo de criaturas no soy yo, no es la oposición. Pero bueno, esta es una realidad que nos golpea y nos interpela y nos pone en un lugar horrible. Horrible porque te sentís absolutamente impotente. Doctor. No, mire, Luis, yo comprendo su enojo, su dolor, su miedo, pero la verdad es que también tenemos que poner las cosas como son y como están. La posibilidad de que un chico menor de 16 años, entre 16 y 18 años, se muera por una infección de COVID es de 2 por millón de habitantes. Es decir que... si usted es el padre de esa criatura, es el 100%, doctor. Estoy totalmente de acuerdo, pero... Cuéntemela con mi hija. Y usted me viene con esa estadística, yo le digo... Sobre todo hablamos, doctor, de chicos que tienen comorbilidades, que tienen obviamente una predisposición. Los chicos tienen 15 años y son diabéticos. Usted sabe, doctor, que esa es una causal de muerte segura. Mire, la causal de muerte más importante es la obesidad, no es la discapacidad mental. Pero independientemente de eso... Pero si mi hija va a un respirador, se muere, doctor. A ver, Luis, yo lo entiendo. Hace 20 años que la cuidamos. O sea, mi hija tuvo 5 meses en un respirador en el sanatorio que usted me mencionaba cuando yo me senté acá. La cuidaron como si fuera de ellos. Ahora, para la estadística, mi hija es el 100%. Para la estadística de esos padres que tienen un chico obeso, que tiene un chico hipertenso, que tiene un chico con diabetes, es el 100%, no el 2%. No, pero ¿sabe qué pasa? Que si nosotros hacemos esto, todo el mundo, cualquier padre va a decir, y mi hijo también se puede morir. Y la verdad es que tenemos que ser claros y explicarle a la gente que los chicos son poco afectados. Su hija ya no es una niña, su hija es un adulto, es otra historia. Pero los niños tienen muy baja tasa de infectarse y mucho más baja tasa de morirse. Entonces me parece que
comprendo su enojo, su vehemencia, pero también tengo que decirle a la gente que se quede tranquila, que la posibilidad de que los chicos se enfermen y se mueran es muy baja. Es muy baja. Entonces, lo que sí es cierto, y está bien, y es bueno lo que decía Lucía, la única vacuna que está demostrada que es efectiva en menores de 18 años y entre 12 y 18 años es la de Pfizer. Y es una locura pedirle al Estado que traiga, parece un universo de criaturas. Nosotros hablamos el otro día no me parece una locura, al contrario, digamos. Yo lo que creo es que uno no tiene que hacer ideología de las vacunas. Desgraciadamente, esto es lo que está pasando acá. Hoy hablaban de la segunda dosis. Escuchaba cuando venía para acá que el laboratorio Richmond le mandan los componentes para que se fabrique acá la segunda dosis. Es decir, no todo es tan malo ni todo es tan bueno. Yo creo que nosotros tenemos, uno de los problemas que tenemos en la Argentina es esta vehemencia con la que discutimos. Me parece que tenemos que empezar a ver un poco lo que tiene razón uno y lo que tiene razón otro. Mire, en la Sociedad de Terapia Intensiva tenemos un conflicto entre el Congreso, si el Congreso se tiene que hacer de tal manera, de otra, que yo sé cuánto. Y dos amigos, porque son amigos, pero uno lo escuchaba y parecía que eran enemigos acérrimos. Y dice, no, muchachos, acerquemos posiciones. Me parece que si nosotros no empezamos a pensar la política diaria, no hablemos de la gran política, la cosa de todos los días, la cuestión médica, decir este antibiótico o este otro antibiótico, esta vacuna, esta otra vacuna. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que tenemos que vacunar? ¿Estamos de acuerdo que tenemos que vacunar con 2 dosis? Bueno, busquemos cuál es la mejor manera. Ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo, porque un día te dicen que hace falta 2 dosis, un día te dicen que no, otro día te dicen que son 3. Está muy bien este debate. Pero es la evidencia. No tengo mucho tiempo. Quiero mostrarte que está Nelson Castro escuchando todo esto. En un segundo tenemos la opinión también y la mirada. Me parece súper interesante, Nelson, porque vos estabas conmigo el otro día en Telenoche cuando hablamos justamente con un grupo de padres que tuvieron que hacer un amparo para solicitar la vacuna Pfizer, que como coincidíamos todos acá, es la única para ese rango etario. Y también en un rato Osvaldo nos va a contar otros chicos que no piden por vacuna, pero que piden por educación. Ellos mismos, 149 chicos que se presentaron ante organismos internacionales diciendo queremos ser educados, queremos tener una educación digna, no queremos soportar de cualquier manera esta pandemia y queremos ir al colegio y queremos hacerlo bien en buenas condiciones. En un rato, pausa cortita, ya venimos. Seguimos acá en Ya Somos Grandes, está propuesta, la idea desde antes de ir al corte, está Nelson Castro del otro lado. Nelson, compañero querido, gracias por aguardarnos ahí, siempre tan amable con nosotros, siempre tan buena onda. Nelson, estabas escuchando este debate, estás escuchando lo que viene pasando en la semana, Alberto Fernández culpando a la oposición, Santiago Cafiero diciendo solamente 300.000 personas son las que tienen ya la primera dosis cercana al vencimiento. ¿Cómo estás observando esto? ¿Cuál es tu reflexión de todo lo que estamos conversando? Bueno, hola, ¿qué tal? Diego, bella noche para vos y para todos. Quiero decir 4 cosas, fundamentalmente a la luz de lo que estaba escuchando y de lo que es la realidad, ¿no? Y fundamentalmente proyectadas hacia adelante, porque esto es lo que interesa ante esta necesidad desesperante que tiene la gente de obtener la vacuna. Lo que estamos viviendo es producto claramente de la decisión política del gobierno de generar un enemigo en la oposición. Y esto no significa que la oposición haga todo perfecto. Significa claramente que el gobierno creyó que el tema de la epidemia, de la pandemia y de la vacunación constituía un instrumento fundamental para generar poder, en esta idea de que el poder se genera dividiendo. A partir de este concepto es todo lo que hemos visto en relación a realidades que son realmente indignantes. Cuando se ve la distribución de las vacunas en muchos lugares, se ve que la predilección hacia el oficialismo es clara, indiscutible. En la medida que, para no hablar de lo que ha sido el vacunatorio VIP, y fundamentalmente de las promesas inexplicablemente no cumplidas por el gobierno. ¿Por qué digo inexplicablemente no cumplidas? Porque todavía no tenemos una explicación de por qué no se arregló con Pfizer. Recién ayer tuvimos la verdad
de lo que pasa con Sputnik, porque fue el gobierno ruso el que dijo lo mismo, digo, que contigo y Luciana venimos diciendo cada noche en Telenoche, en el sentido de que la segunda dosis de Sputnik no está y que es un problema. Entonces, recién allí se supo la verdad y hoy se sabe que van a venir algunas más dosis. Porque además, y cuando hablo de las promesas inexplicablemente incumplidas, no hablo solamente de las vacunas que no llegaron, sino hablo de lo que el presidente de la República dijo alguna vez. Dijo, vamos a ver una épica con la vacunación como no se vio desde Malvinas. Ninguna de estas cosas las hemos visto. Hoy hay 21, 22 millones de vacunas en la Argentina y solamente hay administradas 17, 18 millones. Ese gap, esa diferencia entre las que hay y las que se administraron es imperdonable, Nelson. Absolutamente. El cuarto punto que quiero marcar como consecuencia de esta actitud, digamos, es, repito, lo que ha significado esto. Hay miles de muertes que se hubieran evitado si la vacuna hubiera llegado. En este contexto, lo que quiero marcar es que el gobierno debería tomar conciencia de esto y de la necesidad de un trabajo mancomunado en pos de generar confianza, Diego. El gobierno todos los días genera desconfianza porque da información mala que nos toca a nosotros, lamentablemente, tener que aclarar. A nosotros nos toca decir que cuando Bisotti dijo que la inmunidad no vence, eso no era cierto. A nosotros nos tocó decir que la segunda dosis no estaba. A nosotros nos tocó decir que efectivamente hoy, a contramano de lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido de Gran Bretaña, en donde a la luz de las nuevas variantes se ha decidido acortar en muchas partes el plazo entre la primera y la segunda dosis a 8 semanas, se insiste aquí con cosas que hoy por hoy están cuestionadas. Entonces, cuando se ve esta actitud del gobierno, lo que se genera es desconfianza. Generar confianza no es decir que todo está perfecto. Generar confianza es decir la verdad. Es decir, esta vacuna produce este efecto, esto lo tenemos así y esto no lo tenemos. Entonces, vos generás confianza, aun cuando la realidad que digas no es la mejor. Y quiero cerrar con esto. Sí. Espero que el gobierno reflexione porque la Argentina, a la luz de la necesidad de la segunda dosis, que necesitamos aproximadamente para el 60 o 70% de la población, acabada toda esta discusión que el gobierno potenció al margen de la discusión científica de si con la primera dosis alcanzaba y era suficiente, la Argentina va a necesitar, para tener aproximadamente a 30 millones de personas vacunadas con la segunda dosis, entre 25 y 30 millones de personas vacunadas con la segunda dosis, la Argentina va a necesitar entre 50 y 60 millones de dosis, y estamos con 20. Este es el desafío, digamos, que queda, que yo espero que el gobierno comprenda para, lo escuchaba a Juez y al doctor Previgliano, para digamos, resumir y aunar lo que marca la situación de Juez como padre indiscutiblemente, ¿no es cierto? Para un padre los porcentajes no sirven, y lo que decía recién el doctor Previgliano. Tenemos que tener caminos comunes, porque el camino que queda es largo y no se termina el 12 de septiembre en la votación. Muchas gracias, Nelson. Espectacular, como siempre, tenerte. Gracias, doctor Previgliano, por haber venido al programa. Luis Juez también, como siempre. Importante tenerlos importantes, este debate importante, el intercambio de ideas. Quédate al pase con Luciana Geuna porque es un pase importante. Y Maru Dufar, porque hoy vuelve Maru Dufar. Después de haber sido madre, qué lindo regreso el de Maru. Porque entrevistan a Mauricio Macri. Recién hablábamos de la oposición, te quedaba información pendiente. Tengo un datito de así Macri. que lo tiramos en el pase con las chicas, por supuesto. Y Osvaldo, quiero cerrar con esto, importantísimo. Los chicos en primera persona pidiendo por la educación. 149 chicos el viernes pasado hicieron una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que se estaban conculcando sus derechos porque pasaron todo el año pasado y este año sin poder ir a las clases presenciales en provincia de Buenos Aires. Responsabilizan a la provincia de Buenos Aires y a la Nación Argentina. Gracias, Osvaldo, gracias, Lucía. Usted, Fioriti, le toca el pase para hablar con Luciana y con Maru sobre la nota con Macri. Gracias a nuestros invitados de la noche también. Pausa muy cortita, se viene el pase imperdible. Mauricio Macri habla en minutos, en verdad consecuencia, y además el regreso de Maru Dufar aquí en la pantalla de TN. No te vayas.